Hola, bienvenidos. Me encuentro con el docente Anderson Helves y quien les habla el docente Jorge Suárez, maestrantes de la Universidad Experimental, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy hablaremos de las teorías educativas, pero antes de iniciar vamos a mencionar algunos antecedentes en el sector educativo. El aprendizaje desde el inicio de la enseñanza formal era memorístico y los griegos reforzaron con la aplicación de reglas mnemotécnicas, reglas que ayudaban a memorizar. La enseñanza estaba dirigida a lograr un aprendizaje mecánico, memorístico y se extendió hasta el occidente en el siglo XII, cuando surge la universidad en París, la cual aplicó la dialéctica que Aristóteles había creado en el siglo III a.C. y el alumno podía expresar sus ideas para la discusión. También se aplicaba la técnica del aprendizaje por imitación de lo que realizaban los maestros. Luego los estudios de medicina griegos fueron creados por Hipócrates y dieron enseñanzas y textos inolvidables. La estrategia empleada estuvo dirigida al estudio de los problemas de los pacientes para construir diagnósticos y dar explicaciones totalmente especulativas de acuerdo al cuadro clínico, a los síntomas, y esto se realizaba bajo la observación de esos pacientes. Igualmente, con una estructura formal fueron creadas las escuelas monásticas y episcopales en Italia, que se extiende desde el siglo IV hasta el siglo XII, cuando desaparecen allí en este último. Tenían como carácter formal y estaban dirigidas a la formación de la fe. Se centró en el dogma, bajo la filosofía de la fe, creer primero para luego comprender. Aunque aún es base de las religiones y sectas religiosas, todavía se utiliza esta metodología, por supuesto. Posteriormente, el surgimiento de las universidades en Europa a partir del siglo XI, la Bolonia, que fue la primera, significó el surgimiento de instituciones educativas centradas en las ciencias y el resurgimiento de la investigación y consiguiente producción de conocimientos, así como el resurgimiento de la discusión y dialéctica aristotélica. En ese enfoque hacia la investigación y la ciencia se expandió por toda Europa a medida que iban naciendo instituciones universitarias y produjo que algunos denominaran el renacimiento de los siglos XI y XII. Las universidades medievales eran gremios o comunidades de maestros y estudiantes que, aunque tenían como principal función de enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Ahora vamos a mencionar las teorías que sobresalieron y han sobresalido o que han sobresalido durante los tiempos. Doy paso a mi compañero Anderson para que nos comente algunas de ellas. Gracias, profe Jorge. Un saludo cordial a todos los que nos ven. Como lo dijo el compañero Jorge, aquí vimos algo de historia, de antecedentes, de la manera o de la forma en que se ha manejado las teorías de los aprendizaje o modelos de aprendizaje. Aquí tenemos 4 modelos de aprendizaje principales, que es el conexionismo, conductivismo, cognitivismo y el constructivismo. Estos modelos de aprendizaje son los principales y los que entre ellos se han enlazado y se han fortalecido para en el día de hoy estar trabajando de una manera más eficaz y impartir un conocimiento o llevar un modelo de aprendizaje más accesible en nuestro caso, para nuestros estudiantes, en nuestro caso como docentes, para nuestros estudiantes. Voy a explicar dos de ellos que están muy entrelazados. Mi compañero ahora explicará los otros dos. El primero es el conexionismo. Conexionismo, el autor principal de este modelo de aprendizaje es el señor Eduardo Thorndike. Es uno de los que inició con estos estudios de aprendizaje. Él lo inició tanto en el humano como en animales. Interesado en un aspecto práctico, se preocupó especialmente en la psicología de la educación. Entonces ahí vemos cómo
cómo él inició, tomó tanto a los animales como a los humanos para llevar este modelo y desarrollarlo. El fundamento del conexionismo es la asociación de impresiones sensoriales y impulsos a la acción. Es decir, a todo estímulo hay una reacción, ¿sí? A tal asociación se le dio el nombre de vínculo o conexión, por eso la palabra conexionismo. Su autor sostiene que la forma de aprendizaje más característica tanto en los animales como en los humanos es la del ensayo y el error, por selección y conexión. Este ensayo y error lo practicó varias veces con animales. Es decir, un ejemplo era encerrar un gatico en una caja con diferentes puertas o diferentes formas de obtener el alimento. El gato iba a intentar varias veces hasta que encontraba su alimento y ya se iba a volver una forma o un estímulo de que ahí está el alimento, inmediatamente iba a tener, como se dice, un presaber. A la próxima él ya iba a tener un aprendizaje y del error él aprendió dónde estaba su alimento. Esos experimentos los hizo con perros, con peces, con monos, de diferentes formas y de diferentes maneras para llegar a esa conclusión o a el aprendizaje por error. Influyeron muchísimo esos trabajos que se hicieron con animales para llevarlos al ámbito de los humanos. Advierten unos fenómenos esenciales, unos fenómenos mecánicos entre ambos aprendizajes, sobre todo cuando se trata de las formas más sencillas del aprendizaje humano. Hay unas leyes o una ley que él nos dice ahí tres, que es la ley del ejercicio repetición, lo que estábamos hablando, de que el gato fue muchas veces a esas puertas que él ya mecánicamente ya sabía dónde estaba su alimento. La ley del uso o del desuso, que se trata cuando algo se hace cotidianamente y se deja de hacer, posiblemente sea olvidado. Y la ley del efecto, que es la reacción que se tiene a cierto estímulo. Hay unos principios subsidiarios que él nos habla, que es respuesta múltiple, disposición o actitud, predominación de elementos, respuestas de analogía y desplazamientos asociativos. Todo esto se mezclan de acuerdo al momento y de acuerdo al experimento que se estaba haciendo, entonces se sacan estas conclusiones. Hay una parte donde él nos califica o nos dice qué es el nivel de inteligencia o cuál sería el nivel de inteligencia para una persona, o en este caso pues los animales que él trabajó. Tenía unas características de aprendizaje principales, que es la capacidad, la práctica, la motivación, comprensión, transferencia y olvido. Estas son, digamos, las principales que él nos maneja en esta parte del conexionismo, que va muy de la mano y fue la precursora para lo que fue el conductismo, que ya a continuación lo vamos a trabajar. En el conductismo, el señor Watson fue el creador de este modelo de aprendizaje. Trabajó mucho lo que fue la parte psicológica, por eso decía yo que tiene que ver mucho con el conexionismo y el conductismo. Colocaba la capacidad del psicólogo para condicionar una respuesta. Aprendizaje en el animal o en el ser humano, objeto de su estrategia condicional.
ellos hacían un experimento, era también la parte estímulo-respuesta, pero aquí ya venían los estímulos auditivos y diferentes formas de estimular el aprendizaje. Ellos hacían un experimento con un niño y un conejo. Colocaban el conejo al lado del niño, un conejo manso, un conejo tranquilo, muy bonito, de aspecto muy bonito. La reacción principal del niño es tocar, acariciar, agarrar el conejo, porque no le representaba ningún tipo de peligro y el estímulo que él tenía era de ir a tocarlo y acariciarlo. Varias sesiones hasta que el niño, en una de esas, se colocó el conejo y inmediatamente se colocaron unos audios aterradores, unos audios que al estímulo del niño lo que ocasionó fue miedo y pánico. El niño inmediatamente se alejó del conejo y ese es como el efecto de lo que el niño estaba aprendiendo. Entonces ya posteriormente ya no quería ni ver ni tocar el conejo. ¿Por qué? Porque ya lo asimilaba como que era terrorífico y le iba a hacer algún tipo de daño. Estas modelos o teorías o modelos de aprendizaje se llevaron a muchos ámbitos, a muchos experimentos, tanto en la parte de tratamientos de pánico, en el manejo de pacientes con retardo mental, con psicosis, con depresión, con problemas sexuales. Entonces se pensaba que utilizando métodos que reaccionaran al problema que la persona tenía y que la persona reaccionara a ese estímulo, se iba a mejorar. En algunos casos se daban respuestas positivas, pero en algunos casos se daban respuestas negativas. Entonces se trató de ir mejorando todo este tipo de experimentos y obteniendo, digamos, la secuencia para construir un mejor modelo de aprendizaje, y que ha sido de base para el fortalecimiento de los modelos que salieron posteriormente. Aquí nos hablaba también de que este modelo conductista era basado prácticamente era mecánico, es decir, era memoria y comprensión, pero no lograba manejar unas habilidades intelectuales en la parte analítica y crítica, que es lo que ahora se está viendo en la educación, y lo que queremos lograr con los muchachos o con los niños es que ellos tengan una forma de crítica y dar sus aportes, dar sus opiniones y analizar, así no esté el docente ahí, analizar las diferentes circunstancias y diferentes materiales para que obtengan un mejor modelo de aprendizaje. Entonces esto se volvía algo mecánico, que solo adquiría procesos básicos de pensamiento, de percepción y discriminación, conceptualización, pero como les decía, no alcanzaba a dominar unos principios o proposiciones donde ayudara a la persona a tener un buen o excelente modelo de aprendizaje. Entonces nosotros como docentes, algunos en momentos manejamos este modelo de conductismo, y es tener cuidado en el manejo que se le da, porque estaríamos afectando de cierta manera la forma de aprendizaje. Ya mi compañero les va a explicar de qué se trata el cognitivismo y el constructivismo, que prácticamente, pues les digo, a medida que fue avanzando se fueron mejorando, y a lo último les daremos una explicación o ejemplos de qué manera nosotros trabajamos en el aula referente a lo que se aprendió de estos modelos de aprendizaje. Le cedo la palabra a mi compañero. Bien, continuando, pues acerca del cognitivismo, que es otra teoría. Esta surge a comienzos de los años 70
Se presenta como una teoría que pues, sustituye posteriormente al conductismo. Sus autores, existen varios que fueron allí, quedaron como existen varios autores del cognitivismo, como es Piaget, Ausberg, Gestalt, Brunner y Vygotsky. Estas son corrientes dentro del enfoque del constructivismo. Pues, la contribución que hubo a este modelo, por decirlo así, contribuyó a tener un conocimiento más preciso, tales como la atención, la memoria y el razonamiento. La educación debería orientarse pues, al logro del aprendizaje significativo. Eran una de las ideas que tenían estos autores. Pues, se concebía al alumno como un sujeto activo de procesador de información, ya a diferencia de lo que veíamos en el modelo conductista, donde pues, tenía que haber un estímulo-respuesta. Ya ahorita pues ya empezaba a trabajarse pues, en el estudiante que procesara la información, que interpretara esa información que quería transmitirse. El maestro pues, se centra especialmente en la confección y en la organización de las experiencias didácticas. Era así como pues, prácticamente este modelo o esta teoría se enfocaba. Posterior a ella viene el constructivismo. El constructivismo pues, prácticamente es el modelo que debemos estar utilizando junto con el nuevo, el modelo conectivista. En el constructivista, pues, el alumno construye su propio aprendizaje, ya participa de una manera activa para lograrlo y pues el docente ya cambia su rol, deja de ser, de estar como venía antes, dictando, o ahora se vuelve un facilitador u orientador en la clase. El actor principal es el estudiante. Entonces, y en el conectivismo, que prácticamente es allí donde tenemos que trabajar hoy día los docentes, que implica a las nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de diferentes aplicaciones, diferentes herramientas que nos permitan que los estudiantes puedan lograr crear su propio conocimiento acerca de las cosas. En ejemplo, en mi caso, que soy docente del área de química y biología, buscar estrategias que vayan a mejorar el uso, el aprendizaje a través de diferentes aplicaciones. Hoy día vemos como, por ejemplo, la realidad aumentada, que utiliza algunas aplicaciones y donde el muchacho puede, el estudiante puede crear su propio conocimiento o aprender de manera mucho más rápida y fácil, y también pues ya pueda expresarse, ser crítico, como lo mencionaba el profesor Anderson, a cuestionar para así generar un mayor conocimiento y de manera mucho más fácil. Todos estos modelos o teorías de aprendizaje, como lo decía, a medida del tiempo se fueron mejorando. Ahora nos encontramos con muchas herramientas. La herramienta más grande que tenemos a nuestra disposición ahorita es el manejo de las TIC. Entonces, en cuanto al manejo de las TIC, tenemos una infinidad de maneras de enseñar, de que el niño tenga ese aprendizaje, el muchacho tenga ese aprendizaje y explote todas esas capacidades, sea un ser pensante, autocrítico y que maneje un aprendizaje más libre, de manera que cada persona pueda enfocarse o busque la manera de aprender, vale la redundancia, de una manera más fácil, más accesible para cada persona. Entonces,
un llamado a nuestros compañeros docentes a innovar, a utilizar todas estas formas o maneras de enseñanza, que el niño, muchacho tenga un amor a aprender. Esto sería en resumen todo lo que vimos en nuestra unidad curricular, que ha sido de mucho provecho para nosotros retroalimentarnos y mirar estrategias que nos hagan, nos formen también como mejores docentes, y que busquemos la manera de fortalecer ese aprendizaje de los muchachos. Un saludo muy especial a nuestra facilitadora Luz Dari. Muchísimas gracias, compañero Jorge. Bueno, el saludo cordial a nuestra tutora, Luz Dari Galeano, agradecerle por su dedicación, apoyo para poder llevar a cabo el cumplimiento de todas nuestras actividades en esta unidad curricular. Muchas gracias. Gracias.